Repudiado en el legislativo, repudiado también en el ejecutivo, después de la elección del 2 de junio, ¿qué le queda al PRIAN? ¿Qué le queda a la derecha? Refugiarse en el poder judicial. Sí, ese poder caracterizado por anidar al conservadurismo desde siempre. Y de esto se trata mi columna del día de hoy. Es el caso del Poder Judicial de la Federación y particularmente de quien la encabeza, que es la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Piña, la redentora del PRIAN. Las mentiras, las complicidades y la mezquindad que definen al grueso de los medios de comunicación en México explican por qué millones de mexicanos ignoran un suceso que por sí solo exhibe la podredumbre política de Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cabeza del Poder Judicial. La reunión clandestina en las lomas de Chapultepec el pasado Día de la Virgen de Guadalupe. Es importante recordar este episodio de vergüenza para cualquier servidor público. El 12 de diciembre de 2023, en pleno proceso electoral, se celebró la cena que Piña organizó en la mansión del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, con la asistencia de 3 magistrados electorales y cuyos invitados principales eran Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente nacional del PRI, y Santiago Krill, el coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial de la derecha. Como también clandestinamente se reunió el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, con la cúpula del PRIAN en marzo de 2021, en el domicilio personal de Edmundo Jacobo, Piña ordenó al ministro asiduo a las marchas convocadas por el magnate Claudio X González reunir en su mansión a los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña para ser ella la gestora o coyote de Alejandro Moreno Cárdenas, a quien llama amigo, y de Krill, quien no llegó, y cuyo encuentro tenía propósitos literalmente inconfesables. Del encuentro clandestino, Piña no ha dicho ni una sola palabra. Tampoco González Alcántara Carrancá. Lo que se sabe es que la ministra presidenta de la Corte amenazó a los magistrados electorales de actuar contra ellos si no hacían lo que ella quería. La respuesta fue la filtración de la cena que publicó el diario Milenio en mayo, ante el silencio cómplice de casi todos los medios subordinados al poder. Este comportamiento faccioso de quien encabeza el Poder Judicial de la Federación es lo que explica también que la jueza Marta Eugenia Magaña López haya admitido el amparo que solicitaron 4 jueces de Chiapas contra la reforma judicial y que haya concedido la suspensión, pese a que la ley de amparo, que ella violó descaradamente, establece que este es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución. En esta determinación, la ley no es la ley, es la manipulación y la falsificación de la misma para defender los intereses de los jueces que tienen una abierta identificación con el viejo régimen prianista, tanto que la propia jueza es también, como el ministro González Alcántara Carrancá, una asidua a las marchas de Claudio X González, como la que este domingo realizaron del Ángel de la Independencia al Senado. La característica de esta manifestación fue, por una parte, la paradójica defensa de jóvenes de un poder del Estado caracterizado en su historia por el conservadurismo, y por la otra,
la presencia protagónica de las figuras de la oposición de la derecha, contundentemente derrotada, entre ellas Xóchitl Gálvez y Margarita Zavala, la esposa del fugitivo Felipe Calderón. Estas figuras son la garantía probada del fracaso de toda movilización, aunque se defienda una causa justa. Esta tampoco lo es, hay que decirlo. Javier Lozano Alarcón, Guadalupe Acosta Naranjo, Lorenzo Córdoba, Ignacio Morales Lechuga, pues son personajes que ahuyentan a cualquier persona inteligente e informada. La reforma promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador es la mejor posible para cambiar al Poder Judicial de la Federación, que todo el mundo coincide que debe hacerse, ¿sí o no? Pues podrá estarse de acuerdo o no, pero ni eso quieren discutir los juzgadores ni sus apoyadores del PRIAN. Piña tampoco ha presentado ninguna propuesta, ya no digamos una propuesta alternativa. La apuesta es conservar todo tal como está, a la medida de los intereses políticos, económicos y criminales que la defienden. El comportamiento faccioso de la Suprema Corte y del Poder Judicial de la Federación, hay que recordarlo, ha sido el sello distintivo antes y después de la reforma de Ernesto Zedillo hace 3 décadas. Por ejemplo, ha habido decisiones antipopulares como el anatocismo de 1998, cuando se convalidó el cobro de intereses sobre intereses. También hay que recordar el desafuero de López Obrador de 2005, cuando el ministro presidente Mariano Azuela Huitrón lo pactó con Vicente Fox. Hay que recordar también la legitimación del fraude del 2006 por parte del Tribunal Electoral y la impunidad, por ejemplo, en el caso de la guardería ABC, entre muchos otros. El Poder Judicial es visto, porque lo es, como un reducto del PRIAN. Los ministros de la Suprema Corte han sido en su mayoría justamente del PRI y del PAN, como el ya mencionado Mariano Azuela, o la propia Norma Piña, colocada como magistrada, como ministra, mejor dicho, por Enrique Peña Nieto, por ser prima de Miguel Ángel Osorio Chong. Como ella misma dice, Piña fue impulsada por Peña, pese a que era la magistrada con el mayor rezago de expedientes entre sus compañeros. La lógica de su nombramiento entonces fue política, no profesional, no de preparación. Y los dos únicos presidentes de la Corte que han tomado distancia del grupo hegemónico han sido combatidos por el PRIAN. Uno es Arturo Saldívar, quien se sumó al proyecto de Claudia Sheinbaum y fue disidente ante la impunidad de la guardería ABC, que hizo y que inclusive Calderón mandara al narcotraficante Genaro García Luna para intimidarlo. Y antes, Genaro Góngora Pimentel fue vetado por la derecha para ser presidente del entonces IFE en sustitución del fraudulento Luis Carlos Ugalde en 2007. Y luego fue vetado también por el PAN para encabezar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sí, en el Poder Judicial de la Federación y en la Corte anidan los peores intereses, desde los que gestiona Diego Fernández de Ceballos hasta los que ordena resolver en su favor el magnate Ricardo Salinas Pliego. Es un poder podrido. Por eso, Norma Piña se ha convertido para la oposición de la derecha en una redentora. Gracias el día de hoy.